Dice así la palabra de Dios. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y vamos a leer ahora Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, desde el versículo 1 lo leemos, amén. 2 o 3 versículos de acá. Dice así la palabra de Dios también, amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Lo leemos nuevamente, hermanos, desde el versículo especialmente 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias porque una vez más, Señor, una mañana más podemos estar aquí reunidos delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a cada hermano, Señor, que cada día, Señor, cada uno de nosotros pueda tomar conciencia, Señor, de lo que significa, Padre, venir y estar delante de tu presencia, mi Dios. Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Aumentanos la fe, Señor, y que podamos conocer eso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, para tu gloria te pedimos todas las cosas, Señor, y te rogamos ahora que tú nos hables, Señor. Te ruego ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra cale hondo en cada corazón, Señor, y que podamos, Señor, cada uno de nosotros ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Haz esa obra, Señor, en cada vida, Padre, en este día, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, la de poder estar, Señor, atentos a tu palabra, Padre, la de poder estar, Señor, recibiendo de ti, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Solo tú puedes guiarnos, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Solo tú, Padre, en el nombre de Jesús puedes hacer, Señor, que no haya distracciones en nosotros, Padre, sino que, Padre Santo, estemos atentos, Señor, a lo que tú tienes para decirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Toca cada vida, rompe, Señor, toda dureza, toda incredulidad, Señor, todo lo que no sea tuyo, en el nombre de Jesús, y llévanos a tu palabra, Padre, y llévanos y ríndenos, Señor, ante ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, y por el cual te damos gracias también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Dice acá la palabra de Dios, uno de los versículos que leímos, hermanos, es Pablo orando, ¿no es cierto? Este lo leíamos el otro día en Roca también, el de Efesios, orando por la iglesia de Efesios, y dice que se acordaba siempre las oraciones de ellos, ¿no es cierto? Acá lo encontré. Dice, por esta causa, dice, por lo que ustedes son, porque sé cuánto aman a Dios, dice, por esta causa yo también, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿O cuál es la petición mayor de Pablo? El deseo mayor, hermanos, que Él tiene hacia la iglesia. Amén. Hacia esta iglesia de Efesios dice, y lo dice el versículo 17, dice, estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Pablo está interesado, hermanos, muy interesado en que la iglesia de la ciudad de Éfeso conozca a Dios. Amén. Que la iglesia, hermanos de Éfeso, conozca al Señor. También lo dice en Filipenses 1, no lo busquen si quieren, pero yo se los leo porque está acá nomás. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, otra vez en la oración por ellos, que vuestro amor abunde aún más y que
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. También lo dice, hermanos, a los colosenses, algo parecido, que estoy orando por vosotros, también el 1:9 de Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Es el deber de un ministro, es el deber, era el deber de Pablo. Pero más allá del deber, hermanos, es el deseo. Es la motivación y lo que hace, hermanos, además del Señor, de que la gente conozca al Señor, hermanos, es lo que hace, lo que mueve el corazón de un verdadero cristiano. No solamente de conocer Él, hermanos, a Dios a través de su palabra, sino también, hermanos, de darlo a conocer a los demás, de que los demás lo puedan conocer también. En el que leímos de Primera de Juan, hermanos, dice que si nosotros decimos que lo conocemos, amén, y no guardamos sus mandamientos, le hacemos a Él mentiroso. Hacemos a Dios mentiroso. Y eso es, hermanos, Rosa, yo le diría, la blasfemia contra Dios. Amén. Si decimos que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, si decimos que conocemos a Dios y no andamos como Él anduvo, porque después más abajo dice, el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. O sea que si no andamos como Él anduvo, no le conocemos. O no como nosotros creemos, por lo menos. Amén. El que dice que conoce a Dios, anda o se esfuerza por andar como Dios, como nuestro Señor Jesús anduvo. Amén. El que dice que conoce a Dios, guarda sus mandamientos, obedece su palabra, anda en su palabra. Es muy importante conocer a Dios, es muy importante para Él adquirir conocimientos del Señor. Es muy importante para Él escudriñar las Escrituras, es muy importante para Él orar. Es muy importante para Él, hermanos, estar comprometido con las cosas de Dios, con la iglesia del Señor. Amén. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y como es tan importante, hermanos, para nosotros, yo quería por ahí hacer un poquito un repaso en este último día del año de todo lo que hemos visto también, de algunas cosas que hemos visto cada uno de nosotros. Amén. Desde más o menos agosto del, no del 2023, sino del 22, hermanos, que empezamos allá en mi casa, hemos estado viendo las Escrituras cada uno de nosotros. Hemos estado viendo muchas cosas, amén, muchas cosas, y deteniéndonos en aprenderlas también. Si hemos hablado, hermanos, esencialmente las Escrituras, hermanos, son 3 cosas que debemos conocer de ellas y que es muy importante que lo tengamos bien claro. Primero es cómo es Dios, quién es Él, cómo es Él. Segundo es, hermanos, cómo somos nosotros, qué somos los hombres, o cómo nos mira Dios a nosotros. No cómo nos mira, cómo somos. Como nos mira Dios es como en realidad somos nosotros. Amén. Los hombres. Y tercero, e importantísimo, porque al conocer cómo es Dios y al conocer cómo es los hombres, vamos a ver un abismo impresionante en el medio. Vamos a ver, hermanos, al hombre, a cada uno de nosotros siendo muy malos, porque la Biblia eso nos muestra. Y vamos a ver a Dios siendo más santo, más alto, más sublime de la idea que nosotros teníamos de Dios. Es que cada vez, mientras más leemos la Biblia nosotros, mientras más escudriñamos la palabra de Dios y mientras más acudimos a la iglesia, hermanos, más vamos a conocer de Dios, entonces más alto y más sublime lo vamos a ver. No, eso es así. No se puede ver otra cosa. Amén. Hermanos, por eso les decía tercero, hermanos, y después de ver ese abismo que nos separa de Dios, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo y su obra, o lo que conecta al hombre con Dios, el Evangelio. Amén. Son básicamente, hermanos, esas 3 cosas. Y nosotros las hemos estado viendo, y muchas de esas cosas después, en otros temas que vimos también, siempre con los lineamientos y con los principios del Evangelio, de un verdadero Hijo de Dios, o los principios que bajan de Dios. Amén. Por ejemplo, nosotros vimos, hermanos, los atributos de Dios. Vimos cómo era Dios. Hemos visto también, hermanos, por ejemplo, lo que es el pecado. Aquí llama Dios pecado. Y nos hemos detenido, especialmente cuando estábamos allá en mi casa, hermanos, nos hemos detenido mirando, viendo qué es la vanagloria, qué es el orgullo, qué es qué son todos, la lujuria, me acuerdo, qué son el rencor, qué es la falta de perdón. Amén. Hemos estado viendo cómo Jesús veía
también, hermanos, o cómo Jesús, la mirada de Jesús a través de las parábolas de Jesús que vimos casi todas, hermanos, de lo que iba a ser su iglesia y de lo que es su iglesia hoy. Amén. Acuérdense que la parábola es: el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es esto que estamos viviendo nosotros hoy, es su iglesia. Solamente que a veces no tenemos la dimensión de lo que es realmente, pero a eso se refería Jesús. Es semejante a, y daba las parábolas, y las vimos. Es muy importante que todas esas cosas las escuchemos y las entendamos. Amén. Vimos también, hermanos, cómo es el hombre también, en parte cómo es el hombre también. Vimos, hermanos, vimos que el hombre es pecador y que no puede por sí mismo llegar a Dios, y que la predicación y que las iglesias, hermanos, deben ser, el centro de todo debe ser Dios y no el hombre. Es uno de los mayores errores que hoy vemos en las iglesias. Amén. Dios no está a su servicio. Dios no está a nuestro servicio. Dios no está mendigando nuestro amor. Dios no está triste porque usted le desobedece. Eso es mentira. Y es mentira del diablo, porque está muy en contra de la palabra de Dios. Dios no mendiga amor, nuestro amor. Amén. Él, hermanos, nosotros con nuestros pecados lo que hacemos es juntar ira para el día del juicio, dice la palabra de Dios. Y con nuestro arrepentimiento, hermanos, lo que hacemos es, hermanos, acercarnos a Dios y conocer su perdón y conocer su amor. El amor de Dios lo conocen muy especialmente, hermanos, los hijos de Dios. Y ahora voy a hablar un poquito de eso después, los hijos de Dios. Hemos visto también, hermanos, las doctrinas de la gracia. Bueno, ahí se conoce mucho el amor de Dios también. La doctrina de la gracia, hermanos, ese tulip que vimos nosotros, hermanos, es cómo Dios, ver la salvación desde el punto de vista, desde el lado de Dios. No del nuestro, no de acá, no desde acá de donde estamos nosotros. Nos pusimos del otro lado. Nos pusimos al lado de Dios, como nos mira a nosotros. Y eso es maravilloso, y eso es muy lindo, y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Y esa es una de las cosas más impresionantes y más reveladora para los hombres. Amén. Muchos hombres, mucha gente, hermanos, cuando la llega a entender. El otro día que estaba hablando con Marcelo, que todavía no viene todo, pero me decía que él está maravillado con la doctrina de la gracia. Pero, hermanos, entenderlas está bien y es muy lindo, y no puede otra cosa que, cuando uno las entiende bien, maravillarse. Pero uno puede tener muy buena teología, pero ser desobediente todavía. Amén. A él, por eso oremos por él, y él pidió oración por él. Le falta, hermanos, el venir y trabajar para el Señor. Amén. Y rendirse ante el Señor. Pero bueno, era una de las personas, y bueno, nos ha pasado a mí, a veces hablamos con Caro y todo, lo maravillosa que son, y ojalá un día ustedes lo entiendan bien. Yo sé que muchos lo entienden también, y lo liberadoras que son, el entender eso, el entender, hermanos, cómo Dios nos salvó, qué vio en nosotros y qué decisión tomó junto hacia nosotros el Señor. Amén, la decisión de salvarnos, por supuesto. Como Dios vio que no podíamos y que estábamos perdidos, que éramos sus hijos desde el principio, pero que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Y a pesar de eso, vino por nosotros, envió al Salvador por cada uno de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, a morir por nosotros, hermanos, a pesar de nuestro pecado. Y me envió a Cristo a morir por los que iban a creer en Él. Y no solamente que, hermanos, envió al Señor en la cruz a morir por nosotros, sino que además, hermanos, en el tiempo que Él ha establecido, en un tiempo de nuestra vida, ya de nuestra vida, hermanos, Él rompió nuestra incredulidad, rompió nuestro pecado, rompió esa barrera que es inquebrantable para nosotros, que se llama pecado, que nos ha separado de Dios, hermanos, y tocó nuestro corazón. Y ahora, después de haber hecho eso, hermanos, nosotros perseveramos en Él, pero perseveramos en Él porque Él nos está preservando. Amén. Se da cuenta, es siempre ver del otro lado. ¿Por qué yo creí en Dios? Porque Él me eligió, porque soy su hijo desde el principio. ¿Por qué yo le dije sí a Dios? Porque Él me eligió primero. ¿Por qué yo puedo por qué yo ahora estoy perseverando? Porque Él me está preservando, porque Él me está guardando, a pesar también de mis pecados todavía. Amén. Hermanos, es ver del otro lado. Y eso es algo maravilloso, es algo que vimos y que vamos a dar la vuelta y vamos a ver también. Vamos a seguir viendo también. Amén. Hermanos, hemos visto también cómo Dios y los lineamientos de Dios, hermanos, para conducirnos como esposos cristianos, como esposas cristianas, como madres, como padres cristianos también, y como hijos cristianos también. Amén. Todas esas cosas las hemos visto, todas esas cosas, un poquito de conocimiento hemos adquirido de eso. Amén. Y eso, hermanos,
está bien, todo eso en estos años también más o menos lo más importante. En Roca también hemos visto, hermanos, a Dios, como Dios miró la humanidad desde lo universal, como Dios la vio desde, que eso es muy lindo también, hermanos, que como Dios la vio desde su pueblo, al formar su pueblo, ¿no es cierto?, todo para cumplir su promesa, la promesa a Abraham, de que iba a venir el Salvador, de que iba a nacer Jesús, cómo todo se centra, todo el Antiguo Testamento se centra en Jesús, o apunta a Jesús. Hemos visto eso y vimos también las doctrinas de la gracia más detenidamente. Amén, hermanos. A Dios desde lo universal, desde su pueblo y su iglesia. Las tres cosas. Hermanos, todas esas cosas las hemos visto y bueno, las vamos a seguir viendo. Pero como les decía, hermanos, lo básico y lo fundamental o lo esencial son esas tres cosas, y que es, bueno, todos saben que eso es así, ¿no es cierto?, que es fácil eso. Vengo a la iglesia porque quiero conocer a Dios, vengo a la iglesia porque quiero conocer su voluntad, vengo a la iglesia porque no quiero ser así y porque quiero que mi alma sea salva. Amén, hermanos, por eso son esas tres cosas esenciales. Si yo les digo, hermanos, les hago una pregunta, o la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros, ¿por qué un Dios tan bueno, tan poderoso, tiene un mundo así, permite tanta maldad? ¿Ustedes qué responderían, hermanos? ¿Por qué lo permite Dios? Primero, está mal hecha la pregunta. Amén, está mal hecha. La pregunta es, hermanos, o la respuesta, o si quieres siga con la pregunta, con esa pregunta, pero la respuesta es, hermanos, Dios, ese Dios tan maravilloso, ese Dios de amor, hermanos, permite que eso suceda. No permite que eso suceda, hermanos, pero mejor dicho, Dios permite que eso suceda, hermanos, pero el problema no es Dios. El problema, hermanos, o el centro de todo acá, no es Dios, sino que el problema es el hombre. Dios permite, hermanos, todo esto que sucede, toda esta maldad y todo eso es por causa del pecado del hombre. Amén. El problema es ustedes, somos nosotros. Somos, hermanos, cada uno de nosotros. O sea que les decía que estaba mal hecha la pregunta, porque la pregunta tendría que ser, o cada uno de nosotros tendría que preguntarse, ¿cómo este Dios? Y esto sucede, cuanto más conoce a Dios, sucede esto en ustedes. ¿Cómo va a estar más cerca de esto? Vamos a estar más cerca de esto nosotros. ¿Cómo es que este Dios, hermanos, tan maravilloso y tan poderoso, después de lo que yo hice ayer, pensé ayer, no me mató a la noche, no me consumió, no me fulminó a la noche? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me deja seguir viviendo? ¿Por qué lo hace con todos los demás hombres? Esa debería ser la verdadera pregunta, porque el problema somos nosotros. Amén. Porque el problema es el pecado que está en nosotros. Incluso viniendo a la iglesia, nosotros también no le adoramos como Él se merece muchas veces. No lo buscamos como Él se merece se merece muchas veces. Amén. Nosotros hemos sido hechos. Nosotros hemos sido, hermanos, creados para glorificarlo a Él, para alabarlo a Él, para que Él se lleve toda la gloria. No hay otra verdad. Es así. Amén, hermanos, pero no lo hacemos. Y entonces, ¿por qué Dios permite que yo siga existiendo? Bueno, por su gracia, por su misericordia y porque nos ama. Amén. Y Dios, dice la Biblia después, que permite la existencia y tiene paciencia con los pecados de todos los hombres para salvar a los suyos y también para glorificarse a través de los suyos, a través de sus hijos, a través de la iglesia. Entonces, hermanos, el problema no es Dios. Cuando nosotros preguntamos por qué Dios permite, el problema somos nosotros. Amén. Lo que estamos haciendo nosotros al preguntar eso es partir de la base de que yo soy inocente. ¿Por qué Dios permite que todos los otros, de que yo soy bueno? ¿Por qué Dios permite que todo eso suceda? Y le estoy de alguna manera echando la culpa a Dios, cuando la culpa es de los hombres, cuando la culpa es mía. Amén. Si pudiéramos ver, si pudiéramos conocer, hermanos, y quisiera que hoy lo conozcan, que usted está hecho para glorificar a Dios. Y la forma de glorificar a Dios hoy, hermanos, es hermanos, obedeciendo su palabra, tratando de conocerlo para poder amarlo cada vez más. Por eso está, hermanos, en todos estos versículos que leímos, hay una palabra en común que está en ellos y que es central en estos pasajes. Y es conocer a Dios. Amén.
conocer a Dios. El problema, hermanos, somos nosotros. Todas estas cosas que nosotros hemos visto y que yo les decía, este repasito así nomás, pero hermanos, yo les decía, lo hemos visto con el fin de que ustedes, de que nosotros conozcamos más a Dios. Porque si de algo dice la Biblia, ha de gloriarse el hombre es de conocerle y entenderle. Hermanos, debemos abocar nuestra vida, debemos volcar nuestra vida a adquirir conocimiento de Dios a través de su palabra. Y no lo confunda con que, sí, está bien, muchos conocen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero son un desastre. No importa, usted la tiene que conocer igual de Génesis y Apocalipsis y no ser un desastre. Deje que ellos lo sean. Pero la parte de que conocen toda la Biblia está bien. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y a eso nos tenemos que volcar también cada uno de nosotros. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios si decimos que conocemos a Dios, si decimos que somos hijos de Dios, como dice ahí en 1 Juan, si decimos que le conocemos. Amén. El que dice, yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjese que habla de guardar su palabra. Siempre va a estar la palabra de Dios, hermanos, ahí central también en todas las cosas. El conocer la palabra de Dios y el ponerla por obra va a estar en el medio, va a estar en el centro. Entonces debe ser una preocupación nuestra, hermanos, conocer la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su palabra. Cuando usted conoce a Dios a través de su palabra, porque otra cosa también, hermano, que es un error, a veces creen que no conocen la palabra de Dios, no que no conocen, sino que no les interesa conocer la palabra de Dios y creen conocer a Dios porque oran, porque sienten su presencia, porque se emocionan y por todas esas cosas, y eso es emoción pura. No sirve tampoco, y muchas iglesias son así. No, el mover del Espíritu Santo, no, es emoción, salen y son iguales. La única forma de que podamos cambiar es conociendo la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, y ahí sí vamos a andar como Él anduvo, como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Amén. Hermanos, es muy importante que este año que entra podamos volcarnos, podamos dedicarnos con más fuerzas a hacer la voluntad de Dios, a conocer a Dios. Hermanos, a conocer a Dios a través de su palabra. Y después sí viene la emoción. Vamos a poner las cosas en orden. Primero conozco su palabra, primero lo conozco ahí y después pongo por obra su palabra y ahí voy a tener las consecuencias. Entre las consecuencias, además de las bendiciones, viene la emoción. ¿Qué quiero decir con la emoción? La alegría, es una emoción, la alegría de saber que soy un hijo de Dios. La alegría de saber que pase lo que pase en mi vida, que tenga los problemas que tenga, soy un hijo de Dios y Dios controla todo eso. Cuando una persona dice, ¿por qué Dios, Dios poderoso, como les decía, la pregunta de hoy, Dios poderoso permite que existan el mal y todo eso? Está diciendo que Dios es poderoso, sí, pero que no está diciendo, no está reconociendo que Dios es soberano, porque quiere que Dios haga las cosas como a Él le parece. Y eso está mal. Entonces vamos a conocer a Dios con todo lo que eso significa. Vamos a conocer su soberanía, para mí uno de los más impactantes atributos de Dios. Porque no las conocía de antes. Vamos a conocer, hermanos, su santidad, vamos a conocer su amor, vamos a conocer todas las cosas, todo como Él es, tal y como Él es. Pero debe ser una realidad en nosotros. Debe ser algo, hermanos, debemos volcar nuestro corazón y desear hacer eso y hacerlo. Amén, hacerlo cada uno de nosotros, hermanos. Dios es un Dios, dice la palabra de Dios, invisible. Es espíritu. Nadie le vio jamás y ningún hombre lo va a ver jamás. Amén. Dios, dice la palabra de Dios, que es soberano. Todas las cosas le pertenecen y hace, hermanos, de acuerdo a su voluntad con todas las cosas. Él es soberano en todo lo que nos pasa a nosotros, sea lo que sea. Él lo permite o Él hace que pase, que suceda, hermanos, en nosotros. Y Él es soberano en nuestra salvación también. Amén. Él es, hermanos, un Dios santo, como decíamos 3 veces, santo. El pecado no puede estar delante de Él. Amén. Por eso, hermanos, a nosotros Dios, si bien nos ha salvado, nos ha quitado la condenación del pecado, sabemos que somos sus hijos y sabemos que hoy somos salvos por medio de la fe. Esa misma fe también va a hacer, o Dios mismo, hermanos, va a hacer, hermanos, en nosotros, va a ir quitando el pecado de nosotros. Hasta que un día, hermanos, ya no solamente y ya está quitando Dios el poder del pecado en nosotros, pero va a llegar un día cuando usted esté delante de la presencia de Dios, en la glorificación, dice la palabra de Dios, que se va a quitar la presencia del pecado de su vida, de nuestra vida.
Porque mientras estemos acá, la presencia del pecado en nosotros va a estar. Amén. Porque no fue nuestro cuerpo aún redimido. Entonces, hermanos, las tentaciones van a venir y son de acuerdo a nuestros deseos. Amén. Pero nosotros tenemos poder para todo eso. Por eso dice que en Romanos 6 que el poder del pecado, o que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros podemos enseñorearnos de él. Pero la lucha va a estar siempre. Pero el día que estemos allá con el Señor, el día que estemos allá en gloria, hermanos, ya no hay presencia del pecado, ya no hay lucha contra el pecado, ya todo es, hermanos, gozo, alegría, ya todo es, hermanos, pureza. Y vamos a hacer, dice un poquito más atrás de 1 Juan capítulo 3, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Otra vez la palabra conocer. Fíjense, hermanos. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. La glorificación. Este Dios es todopoderoso. Este Dios es omnipresente, es omnisciente, está en todos lados al mismo tiempo, en todo lugar y de la misma manera. Este Dios, hermanos, todo lo sabe. Es nuestro Dios. Ese es su Dios. Ese es el Dios al que venimos a adorar. Viene a adorar a ese Dios. Piensa que Dios es así. Cuando venimos a adorarle a Él, cuando venimos a alabarlo a Él, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestras casas. Este Dios, hermanos, es inmutable, no cambia. Este Dios tiene simplicidad. Él es 100% amor, 100% justicia, 100%, no es en parte amor, en parte justicia, en parte no, es todo justicia, todo amor, todo santidad, todo inmutabilidad, todo inmutable, todo Él es inmutable. Inmutable significa que no cambia, no va a cambiar Él y no van a cambiar sus planes. Hermanos, este Dios es el Dios que ha enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Amén. Ha enviado a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz por nosotros. Jesús ha ocupado nuestro lugar. Amén. Nuestros pecados, todo nuestro desconocimiento de Él, todos nuestros pecados, todas las cosas malas que hicimos antes y las que estamos haciendo ahora, hermanos, le fueron imputadas a Jesús. Y Él fue castigado por eso. Para que cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, y porque también si miramos del otro lado, es Dios el que nos trae. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, pero vamos a seguir del lado nuestro, cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, y venimos a Él y creemos, nos puede ser imputada, así como a Jesús le fue imputado el pecado, nuestro pecado a Él, nos puede ser imputada la justicia de Jesús a nosotros. Dios quitó nuestro pecado y lo puso en Jesús, quitó la justicia de Jesús ahí en la cruz y la puso en nosotros. Y hoy nos ve como justos y como santos. Y Él mismo, hermanos, a través de su Espíritu Santo va a hacer que sea una realidad en nosotros. Amén. Que eso sea real en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, ese es Dios, ese es Jesús. Algo importante también, Jesús y Dios, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo. Amén. Es el Hijo de Dios. El que descendió no fue Dios, a Él no lo vamos a ver. Él es Espíritu. El que se hizo carne no fue Dios, fue Cristo. Pero en ese Hijo de Dios que se hizo carne, que se hizo hombre en Jesús, hermanos, a través del Espíritu Santo habitaba Dios también. Entonces, hermanos, la Biblia lo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Amén. Ahora, ¿quién es cada uno? Uno es Dios y otro es Jesús. Pero ese Dios, hermanos, así como ahora en nosotros, también estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y era Dios, hermanos, a través de Jesús el que salvaba a los hombres. Y era Dios a través de Cristo, hermanos, el que sanaba a los enfermos. Y era Dios a través de nuestro Señor también allá en el principio, hermanos, el que creaba todas las cosas. Y va a ser Dios a través de Cristo, hermanos, reinando sobre todas las cosas en el final también. Siempre a través de Cristo. Todo lo que vamos a ver de Dios allá cuando estemos en gloria, hermanos, va a ser a Jesús. Amén. Y después, hermanos, eso es Dios, Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro mediador, nuestro Salvador. Y nosotros somos, hermanos, pecadores. Nosotros, hermanos, el pecado entró allá en el huerto del Edén. Y así todos nacemos pecadores. Por eso nuestro Salvador no podía nacer de un hombre, porque si no adquiría la naturaleza de pecador también. Amén. Nació del Espíritu Santo de Dios. Así es. Y además, ¿qué es lo que Él era? El Hijo de Dios, no era un hijo de hombre, un hijo de los hombres. Cuando Él dice que es hijo de los hombres, hermanos, es el título mesiánico de Mesías. Pero Él era el Hijo de Dios. Pero especialmente, hermanos, no podía nacer de un hombre porque si no nacía bajo pecado y no podía así salvarnos. Amén.
Además era imposible que naciera así. Amén. Hermanos, estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios que estaba en el principio, en gloria con Él. Hermanos, nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que somos hombres malos o pecadores que sabemos hacer cosas buenas. Y todo lo bueno que usted ve en los hombres, hermanos, y todas las cosas buenas que hacen los hombres y a veces nos conmueve y nos emociona, y hacen cosas buenas, y las hacen. Y todo eso viene de Dios también. Pero hermanos, esencialmente nosotros, o nuestra naturaleza es la de pecadora. Esas cosas no nos alcanzan para ser salvos. La única manera que un hombre puede ser salvo, hermanos, es arrepintiéndose y aceptando a Jesús como su Salvador. Es andar como Él anduvo. Amén. Es creer verdaderamente en Él y que sea una realidad, no decir, no hablar, porque muchos son los que hablan, hermanos, que sea real. Que sea yo cristiano, hermanos, en mi casa, que sea cristiano en el trabajo, que sea creyente en todos lados, pueda ser ese hijo de Dios. Amén. Hermanos, todos los hombres, por eso todos los hombres, más allá de que hagan cosas buenas, de que sean los hombres sin Dios, ¿no es cierto? De que sean hombres que no hacen nada malo, de que sean hombres que su familia la mantienen bien, más o menos, son hombres de su casa, mujeres de su casa, necesitan un Salvador, necesitan ser salvos. Amén. Por eso la importancia del Evangelio, Hermano, no importa las cosas buenas que usted haga, si usted no ha entregado su vida a Cristo, no es salvo, se va al infierno. No importa, hermanos, los hombres que usted conozca que sean buenos y que lo conmueva lo bueno que son, yo conozco muchos así, se van al infierno si no vienen al Salvador, el único que los puede salvar. No importa, hermanos, nuestras familias y cuántas tenemos nosotros que son buenos y que nosotros la queremos y que nos aman a nosotros, si no vienen al Salvador, se van al infierno. También no hay salvación para ellos. Hermanos, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hombre, dice la palabra de Dios. Por eso les decía la importancia de entender estas tres cosas. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios, hermanos? Y que no acepta el pecado delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros? Terribles pecadores. O nuestra naturaleza es la de ser pecadores, hermanos. Nosotros no hacemos cosas malas. No somos buenos que a veces hacemos cosas malas o que tenemos defectos. No, somos pecadores que sabemos hacer cosas buenas. Nada más. Eso dijo Jesús. No hay ninguno bueno. Hermanos, todos necesitan un Salvador. Todos los hombres. El hecho de que todos los hombres mueran también es la prueba o confirma la palabra de Dios. Amén. Porque si hay muerte es porque hay pecado. Amén. Nosotros los cristianos no tenemos pecado, tenemos el Espíritu Santo, pero todavía estamos bajo esta naturaleza pecadora. Todavía estamos bajo esta humanidad y por eso morimos, como todos los hombres también. Pero los cristianos van a resucitar para estar en gloria con nuestro Dios y Salvador. Amén. Es importante, hermanos, para cada uno de nosotros entonces entender bien cada vez más cómo es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo, qué significa la cruz, y entender bien cómo somos nosotros, qué somos nosotros. Hermanos, nada. Tenemos prestado hasta el aire que respiramos, se lo debemos a Cristo, se lo debemos a nuestro Dios. No somos dueños de nada, de nada. No sabemos, hermanos, si vamos a tener, no somos dueños ni de la próxima pulsación nuestra, tampoco. La palabra de Dios nos humilla. Por eso es increíble que haya iglesias, hermanos, donde el centro de todo es el hombre, donde Dios está triste por el hombre, donde Dios está preocupado por el hombre. Hermanos, Dios tuvo misericordia de los suyos. Pero el hombre que peca va a recibir su castigo. Dios va a hacer justicia con ellos. Por eso, hermanos, volvámonos a Él. Y por eso debe ser importante, muy importante para nosotros conocerlo de verdad a Él. Conocer a nuestro Salvador, conocer a nuestro Dios. Hermanos, no les digo que esto esté mal, pero no puede ser que un creyente, que ninguno de ustedes, de nosotros, sepa más de fútbol, de películas, de el trabajo que hacemos, o de política, o de lo que sea, más que lo que conoce la palabra de Dios. No quiere decir que no tenga que saber de las otras cosas, no hay problema con eso, hermanos, pero mídase con eso. Mídase con eso. No puede ser que yo sepa más de esto. No puede ser. Tengo que empezar a equipararlos, tengo que empezar a emparejar las cosas y
debe ser más importante conocer la palabra de Dios que esas cosas. Eso debe estar en nosotros. El Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, solamente habla, hermanos, especiales, es hermoso, pero solamente habla de lo que es la delicia de conocer la palabra de Dios. Dice mi ley, como cantábamos hoy, dice mi ley, tu ley, perdón, le dice la vida a Dios, hermanos, pero se trata de su palabra. Tu ley era la palabra de Dios que tenían en ese momento el Antiguo Testamento. Es mi delicia, dice David. Hermanos, también debe ser la nuestra. También debemos procurar que sea la nuestra. Debemos entender que es lo que nos salva. Debemos entender que es, hermanos, lo que nos va a llevar a salvación, lo que nos va a llevar a conocer a Dios, lo que va a hacer que podamos ser como Él en aquel día. Y lo que va a hacer también, hermanos, que en esta vida podamos ser, como algunas veces les he dicho, hermanos, estar vivos para Dios. O sea, tener realmente poder para vencer los pecados. Realmente poder, hermanos, para no mirar a las mujeres como objetos para fantasear, sino como personas. Realmente poder, y poder hacerlo de verdad. Realmente poder, hermanos, para ser pacientes en el tránsito, por ejemplo. Realmente poder para, hermanos, soportar a la gente difícil, quizás de mi familia. Pero tener poder para hacerlo, real poder para hacerlo. Poder, hermanos, real poder para perdonar los pecados. Para no estar ahorcando a otros porque me deben algo, cuando a mí me fue perdonada una deuda mayor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la parábola del deudor? Hermanos, realmente poder para amar a todos los hombres, para no responder mal por mal, para tratar bien a mi esposo, para tratar bien a mi esposa, para ser un buen padre, como hablamos ayer con los hijos. Pero realmente tener el poder para hacerlo. O sea, hermanos, que es completo lo que Dios hace con nosotros. Amén. Completo, hermano. No solamente que el pasaje al cielo, que ya lo tenemos. Yo sé que muero mañana y voy a estar con el Señor. No solamente eso. Ahora, mientras estoy en esta vida, además vivir para Dios. Tener esa vida espiritual o esa vida, hermano, que viene de Dios. Vivir como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, lo hizo. Y Él lo hizo. Vivió, hermano, la vida que usted no podía vivir por sus fuerzas. Y murió la muerte que usted tenía que morir. Y merecíamos morir. Y ahora, hermanos, del otro lado de la cruz, podemos vivir la vida que Cristo vivió por su poder en nosotros. Amén. Y además, morimos, hermanos. Cuando morimos, nos vamos con Él. Cuando morimos, resucitamos como Él lo hizo también. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que sucedió? Cambió todo, dio vuelta todo a nuestro favor, Cristo en la cruz. Y Él se llevó el pecado. Y Él soportó la ira, y Él soportó, hermano, y Él pagó el precio. Eso significa la cruz. ¿Entienden, hermanos? Me explico, hermanos, es muy importante que todas estas cosas las conozcamos y las entendamos. En este año que empieza, hermanos, vamos a seguir tratando de conocer a Dios. Les pido que estemos orando mucho, hermanos, para poder hacerlo, para que cada vez, hermanos, lo podamos hacer más y lo podamos hacer mejor. Y que cada vez se despierte más en todos los hermanos. Se ha despertado en muchos hermanos, pero quiero que sean todos los hermanos la pasión por la palabra de Dios. La pasión, hermanos, por conocer a nuestro Señor Jesucristo. La pasión por conocer a Dios, por conocer el Evangelio. Amén. La pasión por conocer lo que me puede salvar. Pero además, hermanos, la pasión por conocer lo que me va a enseñar a vivir acá. A vivir también acá, como un verdadero hijo de Dios. Siendo luz para los demás, siendo esa sal de la tierra, como dijo Jesús, hermanos. Vivir como vivió nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Era